¿Alguna vez has deseado, aunque sea en silencio, vivir en un lugar donde nada ni nadie pueda robarte la calma? No un sitio geográfico, no una casa ni un paisaje lejano, sino un espacio profundo dentro de ti. Un refugio interior. Un lugar donde las tormentas del mundo se escuchan de lejos, como truenos apagados, mientras en el centro del alma todo permanece en quietud. Detente un momento. Respira despacio. Imagina que dentro de ti existe un lago de aguas claras. En la superficie, quizá, el viento agita algunas ondas. Pero en el fondo reina una paz intacta. Allí no llegan los gritos, ni las prisas, ni las ofensas. Allí el corazón late sereno, protegido, sostenido. Ese lugar existe. Y no es una fantasía. Es una promesa. Vivimos en un mundo ruidoso. Un mundo que exige respuestas inmediatas, reacciones rápidas, opiniones constantes. Un mundo donde el enfado parece normal, donde la impaciencia se justifica, donde el corazón vive a la intemperie. Pero hay otra forma de vivir. Una vida más alta. Más profunda. Más libre. Esa vida comienza cuando el corazón aprende a habitar en la paz. No hablamos de una paz superficial, frágil, que depende de que todo salga bien. No. Hablamos de una paz firme, arraigada, que permanece incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Una paz que no nace de controlar el mundo, sino de ordenar el interior. Una paz que no se defiende con dureza, sino que se custodia con humildad. Una paz donde Dios habita. Porque Dios no mora en la agitación constante. No habita en el corazón dominado por la ira. La morada de Dios es la paz. Tal vez te preguntes si esto es posible para ti. Con tu carácter. Con tus heridas. Con tu historia. La respuesta es sencilla y, al mismo tiempo, exigente. Sí, es posible, pero no desde fuera, sino desde dentro. La verdadera fortaleza no consiste en imponer orden al mundo, sino en conquistar primero el propio espíritu. Así lo entendió una mujer de fuego y de oración, una mujer de carácter intenso y alma ardiente, que aprendió, no sin lucha, que la serenidad es una obra lenta de Dios en el corazón disponible. Ella enseñó que antes de iluminar el entorno, es necesario encender la lámpara interior. Este camino no empieza cambiando a los demás. No empieza ganando discusiones. No empieza corrigiendo al mundo. Empieza en silencio. Empieza con una decisión íntima. Empieza cuando el alma dice, quiero vivir de otra manera. Quizá hoy sientes cansancio. Cansancio de reaccionar siempre igual. Cansancio de perder la paz por cosas pequeñas. Cansancio de palabras dichas de más, de tensiones que se repiten, de enfados que dejan un sabor amargo. Si es así, escucha esta invitación suave, casi un susurro, que no viene a exigirte perfección, sino a ofrecerte un nuevo comienzo. Hoy puedes elegir. No elegir que todo sea fácil. No elegir que nadie te hiera. Sino elegir la serenidad como camino. Elegir cuidar tu corazón como un lugar sagrado. Elegir permitir que Dios ordene lo que tú ya no puedes controlar. Repite en lo hondo, sin prisa, como una semilla que cae en tierra buena. Hoy comienza mi mejor yo. Hoy elijo la serenidad. No son palabras mágicas. Son una orientación del alma. Un gesto interior de apertura. Permite que estas palabras despierten en ti el deseo de algo más grande que el enfado, más profundo que la reacción, más fuerte que el impulso. Permite que inauguren un camino. Un camino donde aprenderás, paso a paso, a no dejar que la ira gobierne tu casa interior. Un camino donde la paz no será una visita ocasional, sino una presencia estable. No tengas miedo de empezar despacio. Dios no se impacienta contigo. Él trabaja en lo profundo, como el agua que, gota a gota, transforma la roca. Este es solo el inicio. Un umbral. Una puerta que se abre hacia un corazón más ordenado, más libre, más habitado por la calma. Quédate aquí. Respira. Y deja que la promesa comience a cumplirse. Si la paz es la morada de Dios, hay un huésped que la expulsa sin hacer ruido. No llega siempre gritando. A veces entra disfrazado de justicia. Otras, de cansancio. Otras, de, tengo razón. Ese huésped es la ira. La ira rara vez se presenta como algo peligroso. Suele justificarse con facilidad. Es normal que me enfade.
con lo que me han hecho, cualquiera reaccionaría así. Si no me defiendo, me pasan por encima. Y sin darnos cuenta, le abrimos la puerta. Al principio es solo una chispa. Una palabra mal dicha. Una contrariedad pequeña. Un gesto que interpretamos como desprecio. Pero la ira no sabe quedarse pequeña. Si no se apaga a tiempo, crece. Y lo que empezó como una molestia leve termina incendiando conversaciones, relaciones, hogares enteros. La experiencia lo confirma. Cuando la ira toma el mando, la claridad se pierde. Decimos cosas que no queríamos decir. Hacemos gestos que luego pesan. El corazón se acelera, la mente se nubla, el cuerpo mismo se tensa y sufre. Después llega el silencio incómodo. Las cenizas. El arrepentimiento. Nada nos roba la paz tan rápido como el enojo descontrolado. Nada nos hace saborear antes la amargura que un corazón dominado por la cólera. La ira no solo hiere al otro. Nos hiere a nosotros primero. Nos endurece por dentro. Nos vuelve incapaces de amar con claridad. Nos encierra en un diálogo interior áspero, repetitivo, agotador. Y hay algo más profundo aún. Donde la ira se instala y se mantiene, la paz de Dios se retira. No porque Dios se vaya como castigo, sino porque un corazón agitado no puede percibir su presencia. La ira prolongada ahuyenta el espíritu de serenidad. Divide. Enfría. Aísla. Por eso los corazones dominados por el enojo viven en constante tensión, aunque exteriormente todo parezca normal. Hay sonrisas, pero no descanso. Hay palabras, pero no comunión. Hay actividad, pero no paz. Tal vez reconoces esto en ti. Tal vez no como explosiones visibles, sino como un enfado más sutil. Resentimientos guardados. Irritación constante. Impaciencia con los mismos de siempre. La ira no siempre grita. A veces rumia en silencio. Y esa es aún más peligrosa. Porque el resentimiento no resuelto se convierte en un peso que arrastramos a todas partes. Contamina los momentos que deberían ser simples. Envenena las horas que podrían ser dulces. Un corazón amargado no descansa. Y un corazón que no descansa no ama bien. Por eso este camino hacia la serenidad no puede esquivar este tema. No se trata de negar el enojo, ni de reprimirlo a la fuerza. Se trata de comprenderlo, y aprender a desactivarlo antes de que gobierne. La ira promete fuerza, pero deja debilidad. Promete alivio, pero deja vacío. Promete justicia inmediata, pero roba la paz que tanto necesitamos. Y aquí aparece una verdad esencial. La verdadera fortaleza no está en reaccionar, sino en gobernarse. No es débil quien calla para no herir. No es cobarde quien se retira para orar. No es ingenuo quien elige la mansedumbre. Al contrario. Hace falta una gran fuerza interior para no dejarse arrastrar por el impulso. Este capítulo no viene a acusarte. Viene a despertarte. A mostrarte que la ira no es tu aliada, aunque a veces lo parezca. Que no es tu identidad. Que no es inevitable. Existe otro modo de responder. Otro modo de habitar el conflicto. Otro modo de proteger el corazón. Pero para llegar allí, primero debemos mirar con honestidad de dónde nace ese fuego interior. Y eso es lo que haremos a continuación. Si la ira fuera solo una reacción espontánea, sería más fácil de apagar. Pero casi nunca nace de la nada. Detrás del enojo suele haber algo más silencioso, más profundo, más persistente. Una expectativa. Esperábamos algo. Y no ocurrió. Esperábamos comprensión. Y llegó indiferencia. Esperábamos reconocimiento. Y recibimos silencio. Esperábamos un día tranquilo. Y surgieron problemas. En el interior, muchas veces llevamos un guión invisible. Una idea de cómo deberían ser las personas. De cómo deberían comportarse. De cómo deberían salir las cosas. Y cuando la realidad no sigue ese guión, algo se quiebra por dentro. Aparece la frustración. Y de la frustración, la ira. No siempre nos damos cuenta de esto. Solo sentimos el enfado. Pero si miramos con honestidad, descubrimos que el enojo suele ser la protesta del corazón que dice: esto no debería ser así.
queremos controlar. Controlar las reacciones de los demás. Controlar los resultados. Controlar incluso el ritmo de la vida. Y cuando ese control se nos escapa, porque siempre se escapa, el alma se resiste. La resistencia genera tensión. Y la tensión, enojo. Aquí hay una verdad liberadora y, a la vez, desafiante. Gran parte de nuestra paz se pierde no por lo que sucede, sino por nuestra lucha contra lo que sucede. Cuando el corazón se aferra demasiado a sus planes, a sus deseos, a su así debería ser, se vuelve rígido. Y lo rígido se quiebra con facilidad. Soltar expectativas no significa resignarse pasivamente. No es decir, da igual todo. Es algo mucho más profundo. Es aceptar que la vida no siempre obedece nuestros esquemas. Que las personas no son como quisiéramos, sino como pueden. Que hoy las cosas salieron distinto, y eso no es necesariamente una tragedia. Cuando dejamos de imponer nuestra voluntad a la realidad, algo se afloja por dentro. El corazón deja de luchar. La respiración se hace más amplia. La paz encuentra espacio para entrar. Cuánta angustia nos ahorraríamos si aceptáramos que no todo depende de nosotros. Que no todo necesita ser corregido ahora. Que no todo fallo es una ofensa personal. La frustración constante suele nacer de un amor excesivo al control. De creer, quizás sin decirlo, que si todo saliera como yo quiero, entonces estaría en paz. Pero la paz no nace del control. Nace de la confianza. Cuando el alma aprende a decir: esto es lo que hay ahora, y aquí también puede estar Dios. El enojo pierde fuerza. La realidad, con sus imperfecciones, deja de ser enemiga. Se convierte en maestra. Maestra de humildad. Maestra de paciencia. Maestra de abandono. No es fácil. El impulso de controlar está muy arraigado. Pero cada vez que soltamos un poco, ganamos libertad. Pregúntate con suavidad: ¿dónde estoy luchando contra lo que es? ¿Qué expectativa no cumplida está alimentando mi enojo? Tal vez descubras que no estás enfadado con la situación, sino con la imagen que tenías de ella. Y esa toma de conciencia ya es un primer paso hacia la serenidad. La paz comienza cuando dejamos de exigirle a la vida que se adapte a nosotros. Y empezamos a adaptarnos nosotros, con confianza, a la vida tal como viene. Y para dar ese paso, hay una virtud imprescindible que debemos aprender a abrazar. La humildad. La humildad suele malentenderse. Muchos la confunden con rebajarse, con pensar poco de uno mismo, con dejarse pisar. Pero la verdadera humildad no tiene nada que ver con despreciarse. La humildad es caminar en la verdad. Y la verdad es esta: somos pequeños, frágiles, limitados. Y al mismo tiempo profundamente amados por Dios. Cuando el corazón acepta ambas cosas, sin exagerar una ni negar la otra, algo se ordena por dentro. La paz empieza a echar raíces. Gran parte de la ira nace del orgullo herido. No siempre de un orgullo evidente, altivo. A veces es un orgullo sutil, escondido, sensible. Nos enfadamos cuando sentimos que no nos valoran como creemos merecer. Cuando alguien contradice nuestra opinión. Cuando no nos tratan con el respeto que esperamos. Cuando nuestra imagen se ve amenazada. La ira, muchas veces, es el grito del ego lastimado. Cuando uno vive muy pendiente de su imagen, cualquier roce duele más de la cuenta. Una crítica se vive como ataque. Una corrección como humillación. Un desacuerdo como rechazo. Pero cuando el corazón se apoya en la verdad y no en la apariencia, el golpe ya no encuentra tanto donde dar. La humildad no nos quita dignidad. Nos la devuelve. Porque deja de basarla en la opinión cambiante de los demás. Y la ancla en algo firme. El amor de Dios. Quien se sabe criatura, deja de exigirse ser perfecto. Y quien deja de exigirse perfección, deja también de exigirla a los otros. Allí nace una paciencia nueva. La humildad nos permite reírnos un poco de nosotros mismos. No tomarnos tan en serio. No convertir cada contrariedad en un drama. Cuando el alma acepta su propia pequeñez, los desaires pierden fuerza. Las ofensas ya no dominan el día. El ego deja de estar siempre en guardia. Hay una libertad inmensa en no tener que demostrar nada. En no tener que ganar siempre. En no tener que quedar bien ante todos.
El corazón humilde puede escuchar sin estallar. Puede reconocer un error sin hundirse. Puede aceptar una corrección sin rabia. No porque sea débil, sino porque está seguro. Seguro de que su valor no está en tener razón, ni en ser admirado, ni en controlar la situación. Está en ser quien es ante Dios. Cuando esta verdad se asienta, la ira se queda sin combustible. Porque ya no hay un ego inflado que defender a toda costa. Pregúntate con sinceridad. ¿En qué situaciones mi enojo nace de sentirme menospreciado? ¿Dónde mi orgullo se siente amenazado? No es para culparte. Es para liberarte. La humildad no nos hace invisibles. Nos hace libres. Libres para amar sin estar a la defensiva. Libres para ceder sin sentirnos derrotados. Libres para elegir la paz incluso cuando no nos dan la razón. Pero la humildad sola no basta si el corazón guarda heridas antiguas. Hay un peso aún más dañino que el orgullo herido. El resentimiento. Y mientras no aprendamos a soltarlo, la paz siempre será frágil. Hay heridas que no se cierran solas. No desaparecen con el tiempo. No se diluyen ignorándolas. Al contrario. Cuando no se sanan, se enquistan. El resentimiento es una ira que aprendió a quedarse. No grita. No explota. Pero pesa. Pesa en la memoria. Pesa en el trato con los demás. Pesa incluso cuando todo parece ir bien. Un corazón que guarda rencor no descansa. Vive en alerta. Interpreta. Desconfía. Se defiende antes de tiempo. Y, sin darse cuenta, se va cerrando. Perdonar no es fácil. Especialmente cuando la herida fue profunda. Cuando hubo injusticia real. Cuando las palabras dolieron de verdad. Por eso es importante decirlo con claridad. Perdonar no es negar el mal. No es justificar lo que estuvo mal. No es fingir que no pasó nada. Perdonar es otra cosa. Es decidir no seguir bebiendo el veneno del rencor esperando que el otro se enferme. Es soltar la carga que nos ata al pasado. Es liberar el corazón para que vuelva a respirar. El perdón, antes que un favor al otro, es un acto de misericordia con uno mismo. Mientras guardamos resentimiento, algo dentro de nosotros permanece encadenado. Revive la escena una y otra vez. Repite las palabras. Se prepara para discusiones que ya pasaron o que quizá nunca ocurran. Y así, el presente se contamina. Un corazón ocupado por el rencor no tiene espacio para la paz de Dios. No porque Dios no quiera entrar, sino porque no hay lugar. Perdonar es abrir ventanas interiores. Dejar que circule aire nuevo. Permitir que la gracia haga su trabajo silencioso. No siempre el perdón llega como un sentimiento inmediato. A veces comienza como una decisión frágil, casi temblorosa. Quiero perdonar, aunque todavía duela. Y eso basta para empezar. El perdón auténtico suele ser un proceso. Un camino. A veces hay que repetirlo muchas veces por la misma herida. Pero cada vez que elegimos no alimentar el rencor, algo se afloja. Algo se sana. Hay personas que cargan años de resentimiento creyendo que así se protegen. Pero el rencor no protege. Endurece. Y un corazón endurecido no puede amar plenamente. Perdonar no significa permitir abusos continuos. No significa renunciar a la justicia. Significa entregar la deuda a Dios y negarse a vivir atado al odio. Cuando perdonas, no dices, lo que hiciste estuvo bien. Dices, no voy a permitir que esto gobierne mi vida. Es un acto de libertad. Y aquí hay una verdad profunda. No podemos amar a Dios con un corazón cerrado al prójimo. El amor que no se traduce en misericordia se seca. La oración que no desemboca en perdón se vuelve estéril. Por eso el perdón no es opcional en el camino de la paz. Es esencial. Tal vez hoy hay un nombre que viene a tu mente. Una situación. Una herida que todavía escuece. No la fuerces. Preséntala con honestidad. Di en silencio. Señor, esto me duele. No puedo solo. Enséñame a perdonar. Ese gesto humilde ya es oración. Ya es apertura. Y aunque no lo notes de inmediato, algo empieza a cambiar.
porque donde entra el perdón, la paz vuelve a tener un lugar donde quedarse. Pero para que el perdón no se vea saboteado por reacciones impulsivas, necesitamos aprender una práctica sencilla y poderosa: la pausa. Y eso es lo que descubriremos ahora. ¿Cuántas heridas se evitarían si aprendiéramos a no responder de inmediato? La mayoría de los conflictos no nacen del problema en sí, sino de la reacción apresurada, de la palabra dicha en caliente, del gesto impulsivo, del tono que hiere. La ira se alimenta de la prisa. Quiere una respuesta ahora. Quiere descargar. Quiere tener la última palabra. Y si no hay pausa, suele ganar. Pero existe un espacio diminuto, casi imperceptible, donde se decide el rumbo de la paz o del conflicto. Un instante breve entre el estímulo y la respuesta. Ese instante es sagrado. Cuando aprendemos a detenernos ahí, la historia cambia. No se trata de reprimir para siempre lo que sentimos. No se trata de tragar en silencio hasta explotar después. Se trata de elegir el momento justo para responder, cuando el corazón ya no está secuestrado por el impulso. La pausa es una forma concreta de humildad. Reconoce: ahora mismo no estoy en condiciones de responder bien. Y eso no es debilidad. Es sabiduría. Callar a tiempo no es perder una batalla. Es ganar una victoria interior. En el silencio breve, algo sucede. La respiración se desacelera. El cuerpo baja la guardia. La mente recupera claridad. Y, sobre todo, Dios tiene espacio para actuar. Basta una frase interior, sencilla: Señor, dame tu paz ahora. O incluso un suspiro ofrecido. Una mirada al cielo. Un acto mínimo de entrega. Ese pequeño gesto cambia el clima interior. Tal vez recuerdes alguna ocasión en la que respondiste con dureza. Y después vino el pesar. Las palabras ya dichas. El daño hecho. La pausa evita ese camino. Responder en caliente casi nunca edifica. Responder desde la calma, incluso cuando hay que poner límites, sí. Hay respuestas firmes que pueden darse con serenidad. Hay correcciones necesarias que no necesitan gritos. Hay desacuerdos que no requieren agresividad. Pero para llegar ahí, primero hay que apagar el fuego dentro. Si notas que la ira sube, no actúes en ese instante. Detente. Respira profundo. Cuenta despacio hasta 3, o hasta 10 si hace falta. No te apresures a justificarte. No te defiendas aún. No expliques nada. Dale tiempo al corazón. Ese pequeño retraso es un acto de amor. Contigo. Con el otro. Con Dios. La paz necesita tiempo para abrirse paso. Y cuando finalmente hablas, ya no habla el impulso. Habla la conciencia iluminada. Tal vez descubras que aquello que parecía tan grave no lo era tanto. O que el otro no quiso herirte como pensabas. O que ahora puedes expresar lo mismo, pero sin veneno. La pausa transforma la energía de la ira en claridad. Y con la práctica, se vuelve hábito. Al principio cuesta. El impulso es rápido. Pero cada vez que eliges detenerte, ese espacio interior se ensancha. La próxima vez será un poco más fácil. Y la siguiente aún más. Así se entrena el corazón sereno. Pero la pausa, por sí sola, necesita ser sostenida por una actitud interior más profunda. Una mirada agradecida. Un corazón que aprende a ver el bien incluso en medio de la dificultad. Ese será nuestro siguiente paso. Hay corazones que se encienden con facilidad. Y otros que parecen conservar la calma incluso en medio de la dificultad. La diferencia no siempre está en las circunstancias, sino en la mirada. La gratitud cambia la mirada. Y al cambiar la mirada, cambia el corazón. Un corazón agradecido tiene menos espacio para la ira. No porque ignore el dolor, sino porque no se queda atrapado en él. La queja constante prepara el terreno para el enfado. La gratitud, en cambio, lo desactiva. Cuando el alma se acostumbra a ver solo lo que falta, lo que salió mal, lo que otros no hicieron,
La irritación se vuelve habitual. Pero cuando aprendemos a reconocer el don, incluso en medio de la prueba, algo se suaviza por dentro. La próxima vez que algo te irrite, haz un gesto interior distinto. Detente un segundo y busca algo por lo que dar gracias. Sí, justo ahí. En medio de la contrariedad. Tal vez la situación no es la que querías. Pero estás vivo. Tal vez alguien te habló mal. Pero tienes la libertad interior de no responder igual. Tal vez el día se complicó. Pero Dios sigue sosteniéndote. La gratitud no niega la dificultad. La atraviesa con luz. Y junto a la gratitud, la compasión. Cuando alguien nos hiere, el primer impulso es juzgar. Cerrar el corazón. Defendernos. Pero la compasión abre otra posibilidad. Intentar comprender sin justificar. Preguntarnos, aunque sea en silencio. ¿Qué herida llevará esta persona para actuar así? ¿Qué miedo, qué cansancio, qué historia? Este cambio de perspectiva no nos hace ingenuos. Nos hace humanos. Ver al otro como alguien frágil. No como un enemigo. Desarma muchos enfados antes de que crezcan. La compasión no siempre excusa. Pero sí impide que el rencor se instale. Ahora bien, vivir con paz no significa permitir cualquier cosa. Aquí hay una verdad importante que protege el equilibrio interior. La mansedumbre necesita límites. Ser pacífico no es dejar que te maltraten. No es callar siempre. No es tolerar lo destructivo. Hay límites que se ponen desde la calma. Y no desde la rabia. Decir no, con respeto. También es una forma de amor. Amor propio sano. Amor que cuida el espacio interior donde habita la paz. A veces, proteger la serenidad implica tomar distancia. De una conversación que siempre termina mal. De un ambiente que alimenta la tensión. De una dinámica que nos lleva una y otra vez al mismo enfado. No todo merece tu energía. No todo requiere tu respuesta inmediata. Poner límites no es rechazar al otro. Es cuidar el corazón. Hay silencios que sanan. Hay retiradas a tiempo que evitan daños mayores. Elegir cuándo hablar. Cuándo callar. Cuándo apartarse un momento para orar. Es parte de la sabiduría del alma serena. Gratitud para no amargarse. Compasión para no endurecerse. Límites para no desgastarse. Estos hábitos no se construyen de un día para otro. Se cultivan. Y cuando se vuelven parte de la vida cotidiana, la ira encuentra cada vez menos puertas abiertas. Pero aún queda un paso decisivo. El paso final. El que da sentido a todo lo anterior. Elegir conscientemente quién gobierna tu corazón. Y eso es lo que haremos ahora. Hemos recorrido un camino interior. No rápido. No superficial. Un camino que no promete una vida sin conflictos, sino un corazón capaz de atravesarlo sin perder la paz. Ahora, detente un momento. Mira hacia adentro. La ira ya no aparece como dueña de tu casa interior, sino como una visitante pasajera. A veces llamará. A veces insistirá. Pero ya no gobierna. Porque has descubierto algo esencial. Tu corazón tiene un amo bueno y sabio. Y no es la ira. Cuando el amor ocupa el centro, la rabia pierde su fuerza. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no discute. Simplemente se retira. Un corazón lleno de gratitud. No tiene espacio para la amargura. Un corazón humilde. No necesita defenderse con violencia. Un corazón que confía en Dios. No vive a la defensiva. Tal vez no notes un cambio espectacular de inmediato. No importa. La transformación verdadera es silenciosa. Gota a gota. Elección tras elección. Pequeñas victorias cotidianas. Cada vez que eliges callar a tiempo. Cada vez que eliges perdonar. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte. Cada vez que eliges orar en vez de reaccionar. Ahí, en lo pequeño, Dios está obrando. Y un día, casi sin darte cuenta, descubrirás que aquello que antes te desbordaba,
Ahora apenas roza la superficie de tu alma. No porque seas insensible, sino porque eres más libre. Libre del impulso. Libre del rencor. Libre de la necesidad de tener siempre la razón. Este es el milagro de la serenidad interior. No es ausencia de emociones. Es orden del corazón. No es frialdad. Es profundidad. No es pasividad. Es fuerza mansa. Ahora vuelve a pronunciar, con conciencia plena. Con suavidad y decisión. Hoy comienza mi mejor yo. Hoy elijo la serenidad. Elijo no dejarme gobernar por la ira. Elijo confiar más en Dios que en mis impulsos. Elijo cuidar la paz como un tesoro. Y cuando flaquee, porque a veces flaquearemos, recordaré estas palabras antiguas que sostienen el alma. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Permite que esta verdad se quede contigo. Que resuene cuando el día se complique. Que te acompañe cuando el carácter quiera imponerse. Respira hondo. Siente el silencio. Hay una paz nueva germinando en ti. Si este camino ha tocado tu corazón, si deseas seguir profundizando en la oración, en el silencio interior, en los misterios del alma que se deja transformar por Dios, te invito a suscribirte al canal Misterios de la Oración. Aquí seguimos caminando juntos. Sin prisas. Con profundidad. Dejando que Dios haga su obra en nosotros. Gracias por estar. Gracias por elegir la serenidad. Gracias por abrir el corazón. Guarda esta paz. Protégela. Y compártela con un mundo que la necesita. Nada te turbe. Hay paz dentro de ti.